Ok. Si tomamos un poco la teoría de la evolución de Darwin, podríamos decir que la crisis también termina definiendo el curso de muchas organizaciones, hablando específicamente de organizaciones. Para muchas organizaciones esta es una oportunidad y un momento muy positivo porque logran reposicionarse, y para otras es un momento muy negativo porque realmente nos hace ver las dificultades y las falencias que tenemos. Ah, Ana, tu micrófono está cerrado. Perdón. En esto de lo que es la crisis y la soledad del capitán, y entender lo que implica una crisis, nos parece, o sea, me parece fundamental, y lo está poniendo también Jimena en el chat, la experiencia propia, y seguramente ustedes la están viviendo, del mirar para afuera, ayudándose y acompañándose con otros líderes. Entonces, en este momento que estamos en red y en este momento que tenemos la posibilidad de oír lo que está pasando en otros lados, es fundamental que el líder se una a otros líderes para saber cómo prever. Doy un ejemplo: en enero, desde el Colegio Internacional que tenemos en Colombia, empezó inmediatamente la conversación entre todos los líderes de los colegios que ya estaban en China, y empezaron a contarnos qué estaba pasando en China para que los colegios se prepararan. Entonces, es fundamental que el líder no se está solo, pero realmente no está solo porque está acompañado de otros líderes, otras empresas y otros colegios. Punto. muy bien. Sí, yo creo que es importante y eso es un poco el objetivo. El objetivo que tenemos es la generación de esta red. Ustedes se han dado cuenta que hemos hecho un gran esfuerzo para generar estos webinars y estos espacios donde dice retóricamente la unidad hace la fuerza, pero ese es el objetivo, es que entre todos nosotros dentro de esta red nos ayudemos y nos apoyemos. Pongo esta definición de CUPS, pero fundamentalmente la definición, que puede haber muchísimas definiciones, la palabra que yo rescato aquí es la palabra percepción. Y la dificultad que tenemos en el manejo y en la toma adecuada de decisiones es que podemos tener una percepción de la crisis, y la percepción puede ser una percepción más cercana a la realidad o una percepción alejada de la realidad, y eso es uno de los elementos que nos hace pensar y tenerlo muy en cuenta, ¿no? ¿Qué tanto de lo que yo pienso que es, qué tanto es mi percepción? Y ahí es donde exactamente se engancha con la necesidad de compartir con otros líderes la posibilidad de compartir nuestras percepciones para lograr tomas de decisiones correctas. Un poco de los hechos de la crisis, para que miremos la magnitud y cómo cambian las cosas. Lo primero es que es increíble que encontramos estos datos. Las primeras 100,000 personas, tomó 67 días el que 100,000 personas se infectaran. El segundo grupo de las siguientes 100,000 personas se infectaron en 11 días, y el tercer grupo de 100,000 personas se infectó en solo 4 días. Y aquí estamos viendo los números en el día a día en Nueva York y en Los Ángeles y en California, donde, digamos, la parte de contagio ha sido más importante. Cada 2 días se duplica el número de personas reportadas infectadas. Un número interesante: nosotros nos fuimos para España hace el 1 de marzo, y cuando estábamos evaluando la situación y diciendo vamos o no vamos, nos fuimos a la página del Departamento de Estado y dijimos, no, pues España solo tiene 19 casos reportados, entonces no hay ninguna razón para no irnos. Nos fuimos el 1 de marzo. El 12 o el 11 de marzo eran cerca de 3,800 personas, menos de 2 semanas. Y ahora vemos cómo los Estados Unidos, estaba viendo yo esta cifra, esta lo puse anoche en esta diapositiva, 85,000 personas, ahora vi la cifra, ya son 92,000. Entonces, la velocidad con que se expande y con que crece esta infección. Un punto súper importante dentro de los desafíos actuales que tenemos es que tenemos que entender que hay
dos problemas fundamentales. Hay varios subproblemas, pero hay dos problemas fundamentales. Un problema es el problema del virus como problema de salud, con las dificultades que trae y con los desafíos que nos trae y con los inconvenientes que nos trae y con las cosas absolutamente negativas que nos trae. Y por otro lado es el impacto en la vida de todos nosotros, los impactos económicos, sociales, culturales, políticos, locales y regionales. Esto es súper importante entenderlo. Y ojalá nuestros líderes y gobernantes lo entiendan, y lo digo particularmente por situaciones que pasan aquí en los Estados Unidos, donde la premura para solucionar los problemas económicos, sociales, etcétera, etcétera, nos pueden hacer tomar la determinación prematura de abrir cuando ya sabemos cuáles son los elementos que aceleran el contagio del virus, como por ejemplo la exposición a grupos grandes de personas, etcétera, etcétera. Si nosotros no somos inteligentes y tenemos el recaudo adecuado en el manejo de estos dos elementos como elementos que interaccionan, lo único que vamos es a complicar el segundo elemento, porque si el señor Trump, por decir una cosa, se le ocurre que vamos a abrir el país en 15 días porque sí, porque ya es necesario abrir el país, bueno, lo que nos va a pasar, creo yo, a no ser de que encontremos una cura o algo de este orden o una medicación o una vacuna, es que no nos va a quedar otra que volver a las casas y volver a este hacinamiento, digamos, encerrarnos en nuestras casas otra vez por otros 10, 12, 15, 18 meses o de semanas, etc. Entonces, es importante que hay que entender que estos dos elementos ¿La María quiere salir? Sí. interactúan. El problema grande que tenemos y el afán y la importancia de disminuir el contacto interpersonal. Perdón, Gilberto. Constanza, ¿puedes por favor poner, o Anama, puedes poner a todo el mundo en mute? No, lo que pasa es que como no soy host, le toca a Gilberto, aquí al ladito. Dice mute all o mute. A ver, espérate que no. All mutes. Pause. Me toca abrir aquí. Y dice share on meeting, todos current disabled, participants annotations. No, Ya sé, cada cual, por ya favor, cerró. apague el micrófono. Sigamos. Ok, listo. Entonces, el problema que tiene la crisis es fundamentalmente que el número de personas enfermas, y en la medida en que hay más personas enfermas y un porcentaje importante de esas personas enfermas, requiere un tratamiento médico complejo. Si el número sobrepasa la capacidad instalada y logística del sitio, pues ahí es donde viene realmente la crisis y donde la crisis se magnifica, y esta es la razón por la cual es súper importante entender la necesidad de que no tengamos este contacto entre grupos. Gilbert, a mí me parece fundamental, porque es que vamos haciendo como, quiero aclarar, Gilberto va haciendo una presentación desde lo teórico y Jimena y yo vamos a ir apoyando desde lo práctico. Entonces, no sé si Jimena quiere explicar un poquito lo que escribió, pero los invito a que también vayan tratando de ver el chat. No sé si alcanzan a ver el chat o si quiere Jimena comentar. Porque es que las crisis, hay muchas crisis simultáneas que hay que tener en cuenta, y hay muchas crisis que se pueden generar por el manejo de la crisis en sí misma. Como por ejemplo lo que pone ahí Jimena, si uno no maneja bien la crisis sanitaria, puede terminar en una crisis reputacional. Entonces, si decidimos que el colegio sigue abierto, porque económicamente, si no lo abrimos, no recibimos ingresos, puede suceder que se nos enferma mucha gente dentro del colegio o se enferma una persona en el colegio, entonces la reputación lo que va a estar en crisis y en juego. Entonces, es importante que la crisis tiene muchas formas de verlo y muchos actores. Entonces es un sistema, es multifactorial, como está diciendo Gilberto. Entonces cuando estamos hablando de bajar la curva y demás,
No es solamente bajar la curva del contagio, sino bajar la curva de la posibilidad de crisis. Listo. Agregando a lo que comentaba Ana María, y en el rol de liderazgo que ocupan muchas personas en esta reunión, es importante también, si normalmente se asocia que el líder en una situación normal es quien guía, quien da orientación, y tiene una postura clara respecto hacia dónde vamos a ir, en una crisis que va evolucionando, no solo la crisis va evolucionando, sino que también el cómo esa crisis le puede o no impactar a tu institución. Entonces, como líder, es importante entender que en este contexto la capacidad de adaptarse y de comunicar y de redireccionar no es una señal de debilidad de repente o de desorden, sino que es algo que es necesario. Más adelante vamos a hablar sobre algunos mecanismos en concretos que pueden articular en sus instituciones, organizaciones y colegios, que los pueden ayudar a que como líder tomar rápidamente decisiones, justamente que les permitan este concepto que pusimos en el chat de agilidad organizacional, donde uno tiene protocolos y sistemas que funcionan, pero donde uno es capaz de moverse rápidamente dada la magnitud de la crisis. Exacto. Perfecto, gracias, Kim. Bien, las crisis tienen unas etapas. La primera etapa de la crisis es cuando aparecen algunos signos. Algunos autores las definen en la etapa de la precrisis. Y existen esos signos y yo creo que en este momento es súper importante que entendamos, porque creo que aquí hay personas de diferentes países. Hay personas que por ahí no están enfrentando el nivel de crisis que están enfrentando otros países. Hay países que están viviendo un momento de un número increíble de contagios con morbilidad, mortalidad que no están experimentando otras personas. Entonces es importante un poco, ese es el objetivo de analizar estas etapas de la crisis, es porque entendamos que para lo que algunos de nosotros vamos a estar en un momento de consolidación de la crisis, pero hay gente que puede estar hasta ahora en una etapa donde dicen, aparentemente hay algunos signos, aparentemente hay algunas cosas que están sucediendo, pero no necesariamente nos va a llegar a nosotros. Eso creo que decíamos todos nosotros hace 2 o 3 meses. Cuando veíamos lo que estaba pasando en China, uno decía, eso está pasando en China, pero no nos imaginamos, en general, los que estamos aquí, que 2 o 3 meses después estaríamos todos en esta contención en nuestras casas, el país cerrado, las ciudades cerradas. Ahora, es importante también que estamos hablando de la crisis sanitaria. Entonces nos mandaron a la casa a estar en cuarentena. Pero como estaba diciendo con Jimena, es importante que el líder vaya viendo estas 5 etapas de la crisis. Vamos a tener, la crisis es multifactorial y hay múltiples crisis. Entonces ahorita podemos tener la crisis sanitaria de irnos para la casa y acoplarnos a cómo vamos a hacer clases en línea, por ejemplo. Pero también después puede venir la crisis financiera, que de pronto ya algunos las están viviendo y otros no, por el tipo de forma en que cobran o por el tipo de ayudas de gobierno que tienen o por el tipo de situación que cada cual enfrenta. Entonces, es fundamental que en esas 5 etapas, ¿dónde estamos desde aparición de los signos? Y las diferentes crisis que se nos pueden presentar y dónde están los signos de cada una de esas crisis para que yo, como líder, tenga la mirada amplia de todo lo que se viene. Listo, Gilbert. Entonces, en esta primera, donde está la aparición de los signos, que podríamos llamar una precrisis, puede ser que no vemos los signos. Puede haber un tema de ignorancia, puede haber un tema de negación. Eso no nos va a pasar a nosotros, eso es allá. O un tema de negligencia, donde decimos, puede llegar, pero lo hago después. Después viene lo que se conoce como el estallido de la crisis, donde ya nos está afectando, donde ya comenzamos podemos seguir en negación todavía, sí, nos va a llegar, pero no va a ser tan grande. Luego viene pánico, parálisis, y comenzamos a tomar acciones. Y tenemos también reacciones. Súper importante entendernos en qué etapa de la crisis estamos. Luego viene la consolidación de la crisis, o sea, cuando ya nosotros sabemos que la crisis ya está. Algunos signos de que esa crisis ya está es que comenzamos a tener información y desinformación.
ya hay datos, ya hay información, ya sabemos lo que está pasando, ya hay números, etcétera, etcétera, que nos están diciendo, ya sabemos, y ya se toman medidas con relación a tratar de controlar esa crisis. Hay muchísima incertidumbre, es la característica un poco de esta etapa. Después, poco a poco, llegamos a la resolución de la crisis. Podemos llegar a la resolución de la crisis simplemente por medidas que se toman o porque el tiempo termina controlando la crisis por sí misma. De pronto, por ejemplo, hay mucha incertidumbre en este momento de cómo va a reaccionar este virus con los cambios estacionales. La temperatura, la humedad en cada lugar puede cambiar la forma como se expresa y cómo se contagia la gente con el virus, desde el punto de vista positivo o negativo. Pueden disminuir o aumentar. Gilberto, Pero, y ahí yo traería también a colación una pregunta que hizo alguien en la inscripción relacionada en este momento de información y desinformación, ¿cuál es nuestro rol? También en términos de cómo nos comunicamos nosotros frente a la comunidad pues, que tenemos a nuestro alrededor. Vamos a compartir eso en un momento. Digamos que desde las estrategias de como red y como líder y cómo hacemos el manejo desde lo emocional, desde el manejo de equipo, desde el manejo preventivo de las crisis que uno viene, que ya vienen, y del rol del líder como contenedor emocional, pero también como facilitador y faro de hacia dónde vamos y cómo van esos pasos. Entonces, gracias, Ana Maya, vamos para allá. Perfecto, gracias. Y por último, entonces, cuando ya hay una resolución de la crisis, cuando ya nos estamos encaminando hacia o ya estamos viviendo la normalidad, entonces vienen las etapas de reflexión, análisis, aprendizajes. Ahí es donde probablemente comienzan a hacerse las acusaciones, quién tuvo la culpa, quién no tuvo la culpa, qué hicieron bien, qué no se hizo bien, etcétera, etcétera. Parte de esa quinta etapa de la crisis. Volvemos otra vez a la sociedad del capitán, porque quiero siempre estar retomando este concepto de que tenemos que estar mirando dentro, pero tenemos que estar mirando fuera. Y estos son gráficas, digamos, que nos dan diferentes autores, pero las crisis en general tienen estas curvas que son, hay un inicio, un crecimiento, una maduración o consolidación de esa crisis y una declinación, o sea, se resuelve el problema. La diferencia en cómo se dé esta curva está en cuál es la forma como se implementen, primero, las medidas con las cuales enfrentamos la crisis. Si tenemos algunos, lo veremos ahora en las etapas de manejo de la crisis, si hemos generado una visión proactiva de la crisis o tenemos simplemente una posición reactiva de la crisis. Y eso va a hacer que la curva vaya hacia complicar más las cosas o menos. Yo quiero aquí un poco traer esto para que los líderes... Ron Richard dice que para que un aula de clase sea un lugar de cultura de pensamiento para los estudiantes, el colegio debe ser un lugar de cultura de pensamiento para los docentes. Cuando nosotros como docentes, y sobre todo cuando líderes, cuando estamos comandando este barco, y llevando las cosas de la mejor manera posible, mirando hacia adentro y mirando hacia afuera. La cultura de pensamiento nos da herramientas y nos da la posibilidad de generar análisis más juiciosos. Si nosotros tenemos en nuestra institución una cultura de pensamiento donde usamos herramientas para hacer una buena valoración de lo que está sucediendo. Si podemos lograr una buena definición de las circunstancias para entenderlas mejor. Si podemos generar unos procesos de causalidad, no solo tratar de entender por qué se dio esto, sino generar unos procesos de causalidad no solo retrospectivos, sino unos procesos de causalidad prospectivos. ¿Qué pasa si yo tomo esta decisión? ¿Cuáles son las consecuencias a que yo tome esta decisión? Cómo el evaluar
la situación desde diferentes perspectivas y tener en cuenta que las personas están enfrentando la crisis y la situación desde diferentes perspectivas, desde la perspectiva de la emoción, desde la perspectiva del cambio, desde la perspectiva de la responsabilidad, etcétera, etcétera. Entonces, un poco lo que yo traigo aquí es la importancia de que entendamos cómo la cultura de pensamiento nos da herramientas y nos permite abordar ese manejo de crisis. Hacer planificación estratégica. Sí, muy bien. ¿Cuáles son las fases del manejo de la crisis? Y hay muchísimos modelos del manejo de la crisis. Uno de esos es de Pearson y Mitroff. Ellos dicen que lo primero es que en el manejo de la crisis hay una identificación de signos. Hay algo que nos está diciendo, ya lo veamos si lo relacionamos con las etapas. En esta lista, digamos, de las fases del manejo de la crisis, lo primero que tenemos es que identificar esos signos y tomar una acción proactiva. Gilberto, perdóname, si me permites entonces compartir pantalla para yo mostrar, porque es que esto tiene mucho que ver, estamos tratando el mensaje es el siguiente, las crisis tienen unas etapas y ya sabemos que en esta crisis, y más en esta crisis que es multifactorial, donde vamos a tener crisis, los papás están teniendo crisis, los profesores están teniendo crisis, la institución está teniendo crisis, el mundo, el país está teniendo crisis, tengo que prepararme para mirar todos los factores que van a estar incidiendo y la cantidad de crisis que se pueden venir adelante. Entonces, cuando yo soy de líder mirando que mi barco está con tormentas por todos lados y tengo que tratar de que mi barco esté lo menos tormentoso y salir de la crisis, porque afuera puede haber muchas crisis, pero si yo adentro tengo buen manejo de esta crisis, posiblemente yo no estoy en tanta crisis. Entonces, quiero compartir un material de uno de los colegios de la red, que es el Colegio Gran Bretaña en Colombia. No sé si me autorizaste. Ya puedes compartir. Lo que sí es que se va a salir la de Gilberto. Se sale un momentico la de Gilberto, pero es que es importante que como colegios, y este material se los vamos a compartir a los colegios de la red, a todos ustedes se los vamos a compartir, lo vamos a poner en la plataforma. Como colegio, por ejemplo, yo hago protocolo. Entonces, es importante que ustedes tengan unos protocolos de qué pasa en el código 1, en el código 2, código 3 o código 4 de cada una de las crisis. ¿Qué sería un código 1? Cuando en el Colegio Gran Bretaña, el código 1 es los contagios ya no están en China, que es muy lejos, sino ya hay en Europa. Y código 1 era, nadie que venga de Europa puede venir al colegio para prevenir que en el colegio haya contagio. Pero código 1 también dice, las clases siguen normales, no se cierra. Código 2 ya era, empieza a ver la preparación de todos los profesores para poder hacer la clase en línea. Código 3 ya se cerró el colegio y código 4 ya viene, ok, se cerró el colegio y qué pasa si se cae el internet. Entonces, ¿qué vamos a hacer si se cayera el internet? Entonces, es importante tener los protocolos de planificación estratégica de qué es lo que nos puede pasar, cómo pueden llegar a reaccionar los papás, cómo va a ser el cobro, por ejemplo. Hay colegios donde no hay ningún problema en el cobro, pero hay otros colegios donde los papás ya nos están diciendo, yo no pago porque el colegio está cerrado. Entonces, es lograr prepararse para lo peor de manera tal que si yo estoy preparado, pues la crisis la capoteo, no sé si la palabra es apropiada, pero la sorteamos de mejor manera. Entonces, ¿qué va a pasar con mi equipo cuando yo lo voy a mandar a uno de los signos? Entonces, yo tengo una crisis que es la sanitaria, pero tengo otra crisis que es la de adaptación a la nueva tecnología para que mis profesores puedan enseñar virtual. Entonces, si es que decido, si la decisión, los estudiantes van a tener meses de no colegio, ¿vamos a hacer virtuales o no vamos a hacer virtuales? Si vamos a hacer virtuales, se viene una crisis de ansiedad de los profesores, que muy seguramente ustedes la están viviendo ahorita, de me tengo que adaptar a tecnologías, me tengo que adaptar a dar clase cuando los papás me ven, que es parte de lo que estamos sintiendo, que nos dicen los profesores. Me toca dictar clase y el papá me está viendo. Yo antes dictaba clase y nadie me estaba viendo. Entonces es poder prevenir. Quería mostrar, digamos, que esto de protocolos. Tengo varias cosas para mostrarles, pero ahorita como el manejo de protocolos donde
con anticipación puedo ver qué está pasando. Si quieres, coge ya tú la pantalla, Gilbert, para yo no demorar, porque yo sé que esto es 1 hora, entonces no quiero demorar mucho, pero Jimena. hacer el protocolo. Conectando con el contexto que plantea Gilberto y el ejemplo de Ana María de Gran Bretaña, el futuro no viene después, el futuro está pasando en distintos lugares del mundo. Entonces, para el colegio que ahora se siente quizás un poco como, ay, no tenemos protocolo o nunca pensamos en algo así, ya no hicimos el protocolo, la invitación es a ver qué es lo que está pasando en algún lugar donde quizás la crisis va un poco más adelante, porque los patrones se van repitiendo. Entonces, en estos momentos tenemos la red BES, donde uno puede contactarse con personas que vienen de países que quizás la crisis sanitaria va más avanzada, y en muy poco tiempo les pueden dar luz del futuro. Es como una llamada al futuro literal. ¿Qué está pasando? ¿Cómo reaccionaron los papás? ¿Qué son las cosas que si hubieras querido preparar cuando había tiempo lo hubieras podido hacer antes de que fuera el lockdown absoluto? Si no es necesariamente un colegio, siempre en algún lugar del mundo o en algún contacto, y ahí uno tiene que echar a andar la red de contacto que uno tiene, siempre hay alguien que está en el lugar que es el futuro, respecto a lo que yo estoy viviendo ahora. Y en esa lógica la invitación es, así que ustedes logran hablar con alguien del futuro, ver, y ahora que tienen el tiempo, prepararse para ese futuro, al menos de forma proactiva con un equipo de trabajo dentro del colegio. Porque como dice Ana María, hay colegios que ya llevan un par de semanas, por ejemplo, enseñando en un entorno virtual, que ya pasaron la etapa donde el colegio solo le mandaba las cosas a la casa a los niños. Y hicieron esa transición. Entonces, muchas veces, más que solos, encerrados, tratar de armar el protocolo con mi realidad, darse cuenta que afuera hubo gente que pasó por eso mismo literalmente hace 2 semanas y que uno puede sacar provecho de eso para preparar. Eso. Exacto. Entonces, en esto que está diciendo Gilberto del manejo de la crisis, cuando estamos hablando de hacer como el diagnóstico y darnos cuenta de lo que viene, es mirar el futuro y entender que definitivamente un gran problema es la comunicación de los papás que no sabían, los profesores no saben, pues porque esto es de incertidumbre y rápido. Entonces, ¿qué existe ya? Y si ustedes ya tienen algo puesto, la idea es enriquecernos desde la red. Los invitamos a que ahorita en el chat vayan poniendo, en el colegio ya estamos en este nivel, en el colegio podemos compartir esto, o SOS necesitamos ayuda en esto, para poder nosotros también ayudarlos a que se conecten desde los que tienen y desde los que necesitan. Gilbert, si quieres coge ya la pantalla. No sé cómo hago. Abajo pones... Volver a compartirla como lo hiciste al inicio. Okay. You will another here. You want to continue? Yes. Sí. Okay. Acá está. Creo, sí. Entonces, me parece supremamente importante lo que están diciendo Ana María y lo que está diciendo Jimena, porque es que tenemos la posibilidad de mirar hacia el futuro, simplemente hablando con aquellas personas que ya vivieron los pasos que estamos viviendo en la crisis, pero ya los vivieron anticipadamente, antes que nosotros. Hay países a los cuales el contagio apenas está entrando. Hay países donde el contagio está llevando al país a circunstancias muy complicadas. Pero eso también lo podemos llevar a contextos nuestros, a contextos de nuestros colegios. Hay colegios que han manejado la situación de una forma y hay colegios que por alguna razón la han manejado de otras y pueden llegar a darse cuenta de que esto no me está funcionando. Bueno, ese es el valor que tiene la red. ¿Qué colegios están dependiendo de esta etapa en la que nos encontramos y ya podemos anticipar lo que nos va a llegar a nosotros y cómo lo podemos manejar? Esa es la diferencia entre identificar los signos y ya tener una preparación y una prevención. Luego viene la etapa, y ahora voy a mostrarles una diapositiva donde voy a lograr conectar un poco el manejo de la situación con cada una de las etapas. Entonces estamos en la etapa de preparación y prevención, ya definitivamente la crisis está. Vengo en la parte de contención para mitigar el daño. Ya está, ya llegó, ya la tengo. Ahora lo que yo haga, mis acciones como líder y como grupo y como equipo es cómo hago para
controlar y mitigar el daño. Luego viene la etapa de recuperación, que es cuando comienzan a darse los elementos que son parte del día a día normal. Y por último viene la etapa de aprendizaje y análisis. Esta ahora no me pasa, ahora sí. Esta es la diapositiva un poco que les quería mostrar, y es que hay una etapa que puede ser, por ejemplo, el caso específico del Gran Bretaña. El Gran Bretaña anticipó, como está diciendo Jimena y como está diciendo Ana María, sabía que algo estaba pasando en otro lado, utilizaron la red para conectarse con esa gente y desarrollaron fueron proactivos. La crisis no había llegado, había había signos de la crisis, y desarrollaron un protocolo que ustedes vieron, el código 1, el código 2, el código 3, con un plan de acción que tiene que tener unos niveles de flexibilidad porque no sabemos cómo se comporten cada uno de los elementos de la crisis. Entonces, estas dos primeras partes, digamos, fases del manejo de la crisis tienen que ver con una actitud proactiva. Estos son los grupos, los colegios, las organizaciones, lo que sea, que tienen ya unos planes en los cuales generan unos protocolos para estar preparados para las crisis. Las crisis muchas veces sabemos qué tipo de crisis nos va a llegar. Nosotros en la Florida nos llegan los huracanes. Tenemos planes de contención para los huracanes, pero no teníamos el plan de contención para el coronavirus. Pero el hecho de tener ya un protocolo me da unos lineamientos y una estructura para proactivamente trabajar. A muchos de nosotros nos puede estar pasando que no tenemos estos planes proactivos y que simplemente estamos en lo que ya se conoce como manejo de crisis. La crisis ya nos llegó, no identificamos los signos o no los vimos o no hicimos nada con respecto a ellos. No nos preparamos para lo que venía y ya en este momento ya estamos simplemente manejando la crisis, que es donde estamos tratando de disminuir, mitigar el daño y enfilarnos hacia la parte de la recuperación y la búsqueda de la normalización. Y por último viene la etapa del aprendizaje y el análisis. Y yo conecto a través de la flecha que ven en el lado derecho de sus pantallas, porque este es donde está la reflexión del aprendizaje para tratar de ahora en adelante desarrollar y aprender para desarrollar un plan de proactividad. No me pasa, ahora sí. ¿Sí? No, de pronto di la teoría, entonces ahorita ya les comparto lo que se ha hecho y cómo lo estamos haciendo desde el Gran Bretaña nosotros y otros colegios que conocemos, pero entonces, si quieres ahora de los 7 principios y yo ya conecto con la práctica de los 7 principios. Digamos que quiero compartir con ustedes qué era lo que decía, estábamos acá, perdón, es que ahora no tengo, cuando estamos en el manejo, ya en el manejo literal de la crisis, ahí es donde, obviamente en todas las fases el liderazgo es fundamental, pero en esta fase, en la fase del manejo, que es en la que podemos estar muchos de nosotros, el liderazgo es donde realmente cobra un valor importante, donde necesitamos un equipo, donde necesitamos generar un plan y ahí es donde vienen el trabajo con los 7 principios. Estos 7 principios, ¿a qué se refieren? En estos 7 principios, el primero son las 3 Cs y las 4 Ps. La primera C es la C de comando. Comando este es el momento donde el líder tiene que ser más visible que nunca. ¿Hacia dónde está lo de...? ¿Hola? Dale, Gilbert, sigue. El líder en la C de comando es donde es importantísimo que el líder esté al frente, que el líder tome el timón del barco, y es donde el líder tiene que estar más presente, más visible, donde la organización, el grupo, la gente, el equipo necesita que el líder esté al frente. Por eso es importante el concepto de comando. El segundo es el de control. Estamos hablando del líder. El líder necesita generar ese liderazgo donde vamos a alinear a toda la organización.
donde el líder es el que está, digamos, con su grupo, comandando y alineando a la organización para el manejo de la crisis. Un elemento fundamental es comunicación. Comunicación interna, comunicación externa. Nosotros estábamos viendo esta mañana una cantidad de grupos de WhatsApp que hay entre los padres, entre los docentes, etcétera. Y hay que estar constantemente mirando, revisando estos grupos de social media. Pero además de eso, nosotros tenemos que estar constantemente generando comunicaciones a la gente de la organización y comunicaciones a la gente, digamos, fuera de la organización. ¿Qué está pasando? ¿Cómo lo estamos manejando? ¿Qué debemos esperar? Sí. Me parece importante hablar un poquito de la parte práctica. Entonces, el líder es el que tiene rápidamente la visión el líder es una persona, pero es una persona que se apoya también en un equipo. Entonces, rápidamente es importante tener un comité de crisis que está mirando cuáles son los procedimientos para cada una de las crisis que se nos pueden presentar y que están viendo, digamos que desde afuera, cuáles son las crisis que están pasando y mirando hacia el futuro para alistarnos. Definir cuáles son los propósitos que tenemos. Los niños deben continuar teniendo interacción social, los niños deben continuar su aprendizaje porque hay tanta incertidumbre, no sabemos si vamos a abrir o no. Entonces, alinear cuál es el propósito para mirar cuáles son las mejores opciones que tiene la institución para llegar a cubrir en la realidad que tenemos, porque hay realidades de algunos de nuestros colegios donde los niños no tienen posibilidad de un computador o una tablet. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para que les llegue material o cómo vamos a hacer para que puedan continuar su proceso de aprendizaje? Entonces, esa proactividad desde equipos de trabajo, desde protocolos, y aquí también es importante entender que en un momento de crisis, si bien es cierto que hay un líder, ese líder también tiene que estar detectando en la lectura de lo que está pasando en su equipo. En momentos de crisis surgen nuevos líderes, surge gente que es muy fuerte en momentos de crisis, que es el más creativo, el más innovador, de pronto no sabíamos que era el duro en tecnología y en escribir cartas en 3 idiomas, mientras que hay otro que uno creía que iba a ser la mano derecha que está absolutamente bloqueado emocionalmente o tiene una situación en la casa. Entonces, el líder rápidamente tiene que leer a su gente y generar comités y redistribución de liderazgo dependiendo de lo que se necesita. Entonces, ahí también cómo alineo, midiéndole la temperatura a mi equipo de cómo están emocionalmente, siendo, uno puede estar en la casa en angustia existencial, pero el líder necesita tener ese positivismo y ese ver las oportunidades e invitar a su equipo a ver las oportunidades. Entonces, siguiendo aquí varias preguntas que nos están haciendo de cómo se ha hecho o cómo lo hemos vivido nosotros, tenemos diferentes contextos. En los colegios de Colombia logramos prepararnos desde enero porque vimos lo que estaba pasando en China y dijimos, aquí algún día en Colombia puede haber una crisis hasta por terrorismo o por, en octubre hubo un paro en Chile y nosotros en la región estábamos muy cerca. En China ya hay una cosa que es de un virus. Entonces, rápidamente se generó un comité de crisis. En febrero, aquí en la Florida ya había un comité de crisis y esos comités de crisis, entonces, se organizan para lo que vienen y generan los protocolos. De otra mano, ¿qué plataformas digitales encontramos? Entonces, por ejemplo, en Google, voy a compartir pantalla, creo. Creo que ahí les estoy compartiendo pantalla. Ahí ven todo mi desorden. Entonces, aquí, por ejemplo, hay una plataforma, hay unas páginas que ustedes pueden hacer muy rápidamente con Google, donde pueden hacer la página del colegio para pasar la crisis. Entonces, la página del Colegio de Gran Bretaña, donde dijimos, como está diciendo Gilberto, comunicación es uno de los factores primordiales.
encontramos que empezaron los profesores a mandar comunicados, que los directores mandaban comunicados, que los papás le preguntaban a la secretaria, entonces hay que centralizar la información. ¿Y dónde vamos a centralizar la información? Entonces se organizaron desde EduFirst, tenemos unas plataformas de información inmediata a las familias, pero también armamos unos grupos específicos en Facebook, donde cada uno de los salones tenía, digamos, que esa información. En el Gran Bretaña hicimos esta página donde ustedes encuentran aquí, no sé por qué esto no me permite mover, información para los de primaria, para los de secundaria, comunicación de lo que está pasando en el país en cuanto al coronavirus, recursos educativos, qué puedo hacer con la conectividad, cuáles son las preguntas frecuentes, dónde están las actualizaciones del director. Entonces hay un mensaje en español, hay un mensaje en inglés porque somos un colegio bilingüe, donde explica y se van poniendo todas las circulares que se han mandado a las casas, todas las noticias. Hay un punto donde el papá que por alguna razón no pudo verlo, o un profesor que no pudo verlo, tiene un sitio donde está la información centralizada. Esto es gratis de Google y ustedes lo pueden armar. En 8 días estaba esto armado a comienzos de marzo. Entonces, esto es, por ejemplo, uno de los recursos. ¿Qué más hicimos? Se hizo la política de cómo se va a organizar. Nosotros decidimos que íbamos a convertirnos en un colegio en línea y a partir de marzo ya empezamos a estar en línea para que pudiéramos dar apoyo. Entonces, ¿cuál es la política de línea? La política de los estudiantes para que el estudiante sepa qué debe hacer para estudiar en línea, la política para los papás y la política para los profesores. Ahora, en esta política hay unos planificadores que lo había compartido en el otro webinar que tuvimos. Hay una política para los de preescolar, para los de primaria baja y primaria alta, porque las habilidades en tecnología son distintas. Ahora, aquí, por ejemplo, no sé si están viendo cuando yo muevo, ustedes pueden ver el tipo de recursos que vamos a estar usando. Nosotros decidimos que vamos a hacer las clases desde Hangouts, pero por ejemplo para los preescolares aquí en la Florida, tenemos clases de 0 a 1, de 1 a 2, de 2 a 3, que son los más chiquitines. Estas clases virtuales las estamos haciendo en Zoom, porque era más fácil para los papás conectarse con Zoom, es una plataforma muy fácil de usar. Entonces, ustedes definen qué plataforma y se comunica a los papás cómo se usa. Entonces, esto es una de las cosas que hicimos, donde está la información. Les voy a mandar el link, ya lo voy a poner aquí en el chat, porque está abierto para que todo el mundo lo vea. Y hay partes que son privadas, obviamente que ustedes no van a poder accesar porque son las cosas ya privadas de los estudiantes y de los papás. Entonces, una de las cosas es una plataforma de estas. Pero también, Gilbert, párame si estoy hablando demasiado porque yo sé que a veces cometo ese error. Está perfecto, está perfecto. Están las políticas. Están las políticas de cómo entro, no sé si alcanzan a ver aquí en mi desorden. Voy a cerrar aquí esto. Entonces, cómo entro y está muy específico para que el que no se acuerda, porque estoy en estrés y no me acuerdo dónde es que está el código, ahí está, hay centralización de la información. Ahora, hay una pregunta muy interesante en el chat y es, ¿y qué se hace cuando de pronto no hay conectividad? Entonces, por ejemplo, nosotros diseñamos un protocolo en el Gran Bretaña, un protocolo de conectividad. Entonces, si estoy en máxima conectividad, o sea, todo está maravilloso y sigue la clase virtual en línea. Si hay ciertas dificultades, continúo en línea, pero le aviso a mi profesor y le aviso a mi salón que estoy teniendo problemas, que me tengan paciencia. Si empieza a haber problemas, de conectividad y funcionalidad, hay material que se manda. Una cosa es la clase en línea en vivo, porque la interacción social es fundamental en el aprendizaje, pero también hay bibliotecas para que el estudiante pueda entrar desde una biblioteca y prebajar material de lectura, prebajar material de trabajo. Ahora, si ya el problema es severo, entonces usan esos materiales, y si ya absolutamente no tengo conectividad, no alcancé a bajar nada, hay una guía de no se preocupe, no se angustie, lo más importante es que usted esté tranquilo, busque cuáles son sus intereses, qué puede aprender en su casa, y hay una guía de yo qué puedo hacer en la casa para empoderarme de mi aprendizaje
y tranquilo que cuando esa tragedia pase o que cuando estas circunstancias pasen, sus profesores van a estar para ayudarlo, sus profesores van a estar para ayudarlo a nivelarse. Entonces, esta parte emocional también es importante aclarársela a los estudiantes y a los profesores. Entonces, esto que ustedes les estoy mostrando para los estudiantes existe para los profesores. ¿Qué pasa si el profesor se le cayó en internet? Entonces, ¿a quién llama y quién les sirve de backup, de apoyo? Entonces, esto es parte de lo que tenemos que ir mirando en estos protocolos para que el profesor que de pronto empezó a tener mala conectividad, sus estudiantes qué deben estar haciendo, a quién comunico para que se encargue de la clase, cómo somos equipo, cómo somos equipo. ¿Qué nos ha pasado, por ejemplo, en los preescolares? En los preescolares nos pasó que algunas de las profesoras que iban a hacer las clases, literalmente, hubo una que tuvo un bloqueo emocional, dijo, no puedo abrir eso y dar la clase. Entonces, inmediatamente en el protocolo hay otras profesoras, el protocolo pareciera que todo está perfecto y no les quiero mostrar como que la vida aquí es perfecta. No, hay mucho estrés atrás, pero los líderes tienen que prever esto y decir, bueno, ¿cuáles son las 3 personas que de pronto pueden asumir esta clase? O cómo les hacemos llegar a los papás ideas, así sea hasta telefónico o en un email, o qué otras formas tengo de acceso, o qué sugerencias les puedo dar a los papás donde nos vamos a poner como equipo. Eso también se hizo acá, y hubo unas personas, comités de llamadas para llamar uno a uno a las personas a decirles, mira, para estas edades vamos a estar haciendo esto, esto, esto y esto, telefónicamente. Entonces, voy a dejarlo ahí para no agobiar, y Gilbert, sigue tú con el resto. Si quieres, coge otra vez y voy a compartirles el link. Si quieres, perdón que me alargué, pero dale, sigue tú. Solo un comentario. Ana María acá hizo empezó como a entrar en profundidad en distintas cosas que este colegio fue generando en un tema en particular. Yo a todos los líderes también les hago llamado que recuerden que tienen equipos multidisciplinarios, sí, y estas crisis, como decía Ana María, tienen múltiples variables. Entonces, activar a su equipo para pensar de forma proactiva desde sus roles. Ellos mismos van a levantar procesos, dónde van a haber problemas, qué es lo que no tienen resuelto. Entonces, es importante eso. El líder no tiene que saber todas las soluciones y en ningún caso va a ser capaz de anteponerse a todos los problemas de la implementación de la política que definan. Armen sus equipos, ocupen a su gente, así como es importante tener la parte docente, que quizás es lo que primero se le viene a la mente al educador. Este tipo de crisis trae muchos cambios y complejidades desde el punto de vista humano y de manejo de personas. Las áreas que están trabajando en el área administrativa y asociados a recursos humanos tienen un rol fundamental y tienen muchos problemas que se van a generar al cambiar como todo el entorno de cómo funciona la institución. Entonces, en resumen, armar equipos, convocar a gente, hacerlos a ellos también pensar y a ellos levantar cómo sus mismos roles, cómo hacer de forma diferente para lograr el mismo propósito que tienen que lograr de todas maneras. No solo la parte de educación, esto es recursos humanos, esto es administración, esto es comunicación, esto es regulación, muchas variables. Sí, gracias. Gracias, Jimena, y gracias, Ana María. Un poco la aclaración con respecto a estos 7 principios es que no hay uno que viene primero que el otro. Todos, como lo plantea un poco Jimena ahora, todos tienen que estar presentes. Ahora, puede haber una secuencia en otra diapositiva que vamos a ver ahora. Obviamente se genera una secuencia. Estoy hablando de cuáles son los principios del manejo de la crisis desde el punto de vista del liderazgo. Donde todos son elementos fundamentales. Si yo no lleno mi entorno de comunicación, la desinformación la va a llenar. Comienzan, si me permiten la expresión, un poco esto de los chismes cuando hay crisis. Entonces, que el colegio no sé qué, que no va a pasar, que es que se dañó, que no vuelve, y comienza una desinformación que termina afectando y complicando aún más la crisis. Por eso es importante que todos los elementos estén presentes y la comunicación sea constante. La proactividad, el priorizar, hay que generar un plan, el plan es un plan, pero el plan no es plan hasta que no se ejecuta. Si yo no utilizo esta palabra un poco odiosa, sobre todo para los educadores, que es la palabra productividad, pues
el plan tiene que tener una ejecución y tiene que tener un seguimiento y tiene que tener unos indicadores. Entonces, son todos estos elementos que se integran dentro del ejercicio del manejo de la crisis. Y obviamente el positivismo. El líder, y un poco tiene que ver esto con el capitán, el líder no puede mentir, el líder no puede desviar la realidad, el líder tiene que ser muy claro, muy sincero, muy honesto, muy directo, alinear a su grupo, informar correctamente, pero el optimismo que genera el líder es importante desde el punto de vista de, el líder tiene que transmitir ese positivismo desde el punto de vista del comando. Aquí hay alguien que está liderando. Aquí hay alguien que está controlando este buque. Estamos haciendo cosas, estamos actuando proactivamente. Tenemos un plan. Estamos siendo proactivos, estamos generando, haciendo seguimientos, etcétera, etcétera. Los elementos prácticos, entonces, en el momento en el que está la crisis o en el que llega la crisis, ya estamos hablando no del manejo proactivo, sino del manejo más reactivo, del manejo de la crisis. Es lo primero cuando llega la crisis es que tenemos que construir equipo, es traer a la gente que nos acompaña. Hay que definitivamente determinar qué es lo fundamental y qué es lo importante. ¿Qué es aquello que es fundamental para la organización, para la gente, para lo que nosotros hacemos? Determinar unos objetivos. Que por eso digo, cuando viene la crisis, los objetivos de pronto en este momento cambian con respecto a lo que veníamos haciendo. Hay que hacer una evaluación de la crisis, evaluación de la circunstancia, evaluar toda la información y todos los elementos con la gente. Acuérdense de tener mucho cuidado con las percepciones, tratar de tener la información más concreta, más clara, de las fuentes más fidedignas. Identificar en qué etapa estoy, en qué etapa de la crisis estoy. Tenemos que construir un plan estratégico. Hay que hacer un plan estratégico para el manejo de crisis con este equipo, estableciendo, y vuelvo al plan estratégico que debe tener las prioridades. El plan estratégico debe tener la comunicación, donde tenemos que determinar cómo vamos a medir el curso del plan. Generar asignar roles, Jimena ya lo habló, digamos, cuando uno se junta con su equipo, tenemos que asignar roles y tareas y tener indicadores, saber que esto se está cumpliendo. Las reuniones diarias, constantes. El proceso con las crisis es que las circunstancias cambian en horas. En horas las circunstancias pueden cambiar. Es importante generar ese concepto de flexibilidad, de seguimiento, tener unos indicadores, que las personas tengan unos roles asignados, generar la comunicación y estar constantemente monitoreando la situación para hacer los ajustes. Porque, como bien lo dijimos desde la primera diapositiva, estamos enfrentando circunstancias que no necesariamente conocemos, que no necesariamente podemos evaluar en toda su magnitud, que no sabemos las consecuencias inmediatas de algunas determinaciones o de cosas externas que sucedan. Entonces es importante que como líderes estemos constantemente con nuestro equipo, monitoreando la situación, generando los indicadores y los elementos para evaluar la situación. Y estar constantemente reevaluando ese plan. Y luego, cuando la situación va en tendencia hacia normalizarse, obviamente que también tenemos que generar una planificación para la normalización. Hay un proceso de transición, así como el proceso de transición es muy rápido de la no crisis a la crisis, también hay un proceso de transición entre la crisis y la no crisis. Entonces, todos estos elementos hay que tenerlos en cuenta. No sé si alguien tiene alguna pregunta antes de que pasemos al último tema de los objetivos. Gilberto, yo tengo un comentario. Sí. Sobre la importancia del rol y las tareas. También, como pusimos en el chat,
quien lidere este comité o quien lidere la crisis, que no necesariamente a veces el rector o el director, en estos momentos de repente se asignan personas diferentes de la institución, esa persona, el trabajo de liderar y coordinar es un trabajo full time, más que full time. Por ende, para que esa persona pueda efectivamente coordinar y liderar, alguien o esa misma persona, si es que es la misma persona, tiene que delegar ciertas cosas que haría en su realidad sin la crisis o sincerar al nivel de la institución que esas cosas no van a ser prioridad, porque si no es imposible. Entonces, así como es importante que la gente del equipo tenga roles y funciones, y al menos en nuestra experiencia fue también útil ir definiendo semana a semana qué cosas activaban nuevos roles o nuevas acciones por parte de cada uno. Es fundamental que el líder, quien vaya a liderar este comité, alguien tome sus tareas o tome sus trabajos para que efectivamente pueda estar enfocado en, como dice Gilberto, de estar mirando para afuera, mirando para adentro, conversando con la gente, permanentemente analizando, adaptándose, flexibilizando, comunicando. Y eso es muy importante, porque no van a poder hacer las dos cosas al mismo tiempo. De acuerdo. Hay que generar... Sí, No sé si hay alguien que quiere hablar, sí. ¿Alguien? ¿No? Entonces fue que un micrófono se... Bien. Un poco si entonces nos enganchamos en cómo va a ser el mundo después del coronavirus y un poco, yo recuerdo mucho cuando leí este libro que creo que salió hace tal vez ya unos 10 o 12 años. Algunos de ustedes probablemente ya lo han leído y se llama The Black Swan por Nassim Nicholas Taleb. Y lo que Taleb nos dice es que normalmente nosotros como seres humanos necesitamos estar tratando de prever las circunstancias. Siempre estamos mirando hacia adelante cómo va a pasar, cómo se van a comportar las cosas. Y los economistas, los estadísticos, los investigadores, etcétera, están generando unos modelos para analizar el comportamiento cíclico de las circunstancias. Lo que nos dice Taleb es que por más de que generemos modelos y podamos tener una idea de cómo se va a comportar la economía porque tiene unos ciclos, etcétera, etcétera, hay unos elementos que se llaman los cisnes negros. Son unas circunstancias en la historia de la humanidad que no hacen parte de ningún ciclo, que nadie las ve venir, que nadie las puede anticipar, ni siquiera los sabios, pero cuando llegan nos cambian completamente el parámetro de cómo vivimos, de cómo vemos las cosas, de cómo analizamos las cosas, de cómo enfrentamos las situaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, este es para nosotros, por lo menos para mí, es lo que yo creo es un cisne negro. Otro escrito muy interesante también puede ser el de Yuval Noah Harari. Creo que muchos de ustedes han leído sus libros ya de Sapiens y Homo Deus. Él hace un escrito que se refiere a cómo va a ser el mundo después del coronavirus. Hace mucha relación a lo que es el cisne negro. Cuando llegan las crisis, ya lo hablamos, los gobiernos, hay cosas positivas que pasan con estas crisis, con estos cisnes negros, y hay cosas negativas que pasan con estos cisnes negros. Y aún todavía no somos capaces o no podemos evaluar qué tan negativas son las negativas y qué tan positivas son las positivas. Uno de los elementos que sucede con la crisis, y no solo nos sucede a nosotros en las organizaciones, sino sucede con el mundo y los países, es que los gobiernos, cuando hay crisis, tienen la potestad y la capacidad de tomar decisiones que en ninguna otra circunstancia sus congresos o sus parlamentos les hubieran dejado tomar. Los países pueden decidir usar herramientas como las cámaras o etcétera, como los móviles, meterse en la vida de las personas para tomar decisiones y manejar la crisis. Entonces, dentro de lo que puede llegar a suceder, y nos dice Yuval Noah Harari, es eso. Vamos a ver unos cambios significativos que van a agregarle valor a nuestra sociedad, pero vamos a tener que enfrentar situaciones porque
Yuval Harari dice que no hay nada más permanente que lo transitorio. Esas medidas que están tomando los gobiernos, esas situaciones que están pasando ahorita y que incluso las estamos gestando nosotros en nuestros propios colegios, como por ejemplo el generar toda esta logística para que haya un estudio, que los estudiantes puedan seguir aprendiendo desde sus casas, que aparentemente es temporal, pues podríamos estar enfrentando en este momento una transición muy importante en la historia de la humanidad, donde la tecnología que ya venía cabalgando y ya venía avanzando de forma importante, se nos puede meter en lo que hacemos, y no lo estoy hablando como desde el punto de vista negativo, para nada, pero nos va a adelantar de pronto procesos que nos iban a tomar muchos más años, incluso décadas, y con este nuevo momento que estamos viviendo, esas décadas se pueden generar en meses o años. Ahí también es lo que un poco algunos de ustedes habrán podido tener la oportunidad de leer el escrito que están también en las páginas nuestras y lo pusimos en las redes, y es, digamos, un compendio de esto, del libro de Taleb, que se llama El Cisne Negro, y el artículo se llama un cisne negro llamado COVID-19, o sea, el coronavirus. Ya hay evidencias de los países que se nos anticiparon en el futuro, como lo decía Jimena, como China o como Hong Kong o como Taiwán o como Corea, que no les quedó otra que enviar a sus estudiantes a la casa, y después de 2 o 3 o 4 meses comenzamos a ver que hay un cambio significativo en cómo estas personas están viendo su propio proceso de educación, cómo los colegios están probablemente replanteando cómo vemos la educación. Voy Pues a dejar ahí porque ya estamos... Perdón, de hecho me parece interesante compartirles una encuesta que le hicimos a estudiantes que ya llevan un mes, casi un mes, 3 semanas con aprendizaje virtual. Y las respuestas que están fascinados, que una clase como las de antes no, y con todo y que se divertían en el colegio, que es muy rico aprender así, que de pronto podemos ir menos tiempo al colegio y más tiempo en la casa. Ellos mismos ya empiezan a ver la maravilla de las clases invertidas. Entonces, ¿dónde está la oportunidad? ¿Dónde está la oportunidad de reinvención? Y creo que parte de lo que motiva a los equipos en esto que decimos y cómo manejamos los equipos, que emocionalmente hay tanto compromiso, pues uno, el sentido de pertenencia, de empoderamiento, de que aquí yo también aporto, así como humanidad aportamos para salvar a la humanidad, como equipo yo aporto para salvar el colegio, para reinventarnos, y eso reenergiza en términos generales a los equipos. En esto de la reflexión, perdón que me faltó la tilde ahí, pero no quiere corregirlo, ¿cómo estamos, ya como líderes, cómo estamos en general, cómo estamos en comités, cómo estamos en protocolos, qué acciones hemos tomado, qué tanto tenemos una mirada múltiple de la crisis o de crisis múltiples que se nos pueden generar, cómo estamos mirando la proyección de todo esto, qué es lo que va a quedar, porque mucho de lo que ya estamos haciendo va a terminar siendo, como decía Gilberto, parte del trabajo. Entonces, ¿cuál es el significado y la relevancia de lo que está pasando? ¿Qué tanto estamos considerando eso? Y pues los invitamos a la rutina del semáforo y que lo compartamos de pronto en el chat y abramos micrófonos y tengamos la conversación. Yo sé que ya llevamos mucho tiempo, pero para los que se quieran quedar y de pronto conversar, ¿qué tienen en rojo que de pronto necesitan ayuda nuestra si se los podemos dar? O nosotros canalizar de los colegios que conocemos quién puede prestar la ayuda, qué tienen en amarillo y qué tienen en verde. Entonces, abrimos micrófonos, preguntas, comentarios, percepciones, necesidades. ¿Alguien? Francisco. Gracias, Gilberto, gracias, Ana María. Estoy emocionado de tener la posibilidad que junto a 70 personas más de todo el mundo estemos escuchándolo. Y con una calma y una excelencia y una forma de comunicarnos que nunca antes la habíamos visto. La Ana María Conde decía, llegó la hora de reinventarnos, qué duda les cabe.
Seguramente nosotros vamos a estar un mes o 2 meses en cuarentena. Comenzamos el día lunes, o sea, recién ayer comenzamos la cuarentena en Chile. Para las comunas, un total de 7 comunas, somos 1.300.000 personas que estamos en cuarentena. Focus, en el 95% de todos los profesionales estamos en cuarentena. Probablemente muchos de ustedes igualmente. ¿Cómo cambia la relación? Cambia, digamos, en el sentido de que toda la comunicación a partir de hoy día, seguramente 1 o 2 meses más, va a tener que ser online. ¿Qué oportunidad tenemos, por ejemplo, como VES, para hacer VES 1 abierto? Tal vez no a 30, 40, 50, 60 personas, sino que tal vez a 100 o más. Entonces, yo te diría, digamos, que a partir de hoy día tenemos que colocar todas nuestras mentes en poder, digamos, comunicarnos con nuestros colegios, con los directores, con los padres y apoderados, que están igualmente cautivos. Gran oportunidad, qué duda les cabe, ¿eh? Entonces, a partir de hoy día, digamos, yo creo que debemos ver cómo hacemos un curso VES dirigido, digamos, a muchos colegios. Y tú partiste, Gilberto, este primer curso que hace EduFirst, liderazgo, lo primero de todo, liderazgo, qué duda les cabe. Entonces, yo los invito, digamos, a ser muy creativos, a reinventarnos, y este es el primer momento. Luego la Ana María, digamos, nos va a entregar otro curso, tengo entendido, próximamente. Ha habido varios, sí. Yo creo que no podemos, digamos, a partir de hoy día no estar sino que conectados, todos juntos, y reinventándonos y viendo la mejor forma para llegar a la comunidad escolar. Padres y apoderados están esperando que les demos, digamos, ¿cierto?, toda nuestra capacidad, toda nuestra inventiva y todo este modelo educacional que creemos que en este momento se necesita más que nunca, que es el modelo B. Me encanta lo que estás diciendo, Francisco, porque entonces de pronto sí es importante ir como contando las noticias. Nuestros cursos BES están pasando, creo que ya vamos en el BES 4, BES 5, ya está listo en línea para empezar a darlos así, en conferencias como esta. Estábamos hablando, de hecho, de hacer el primer Ateneo virtual. Entonces, muy seguramente vamos a terminar haciendo un Ateneo virtual porque esto es una riqueza donde podemos compartir muchos. Entonces, estamos totalmente de acuerdo. Estamos en reinvención, nosotros, ustedes, o sea que todas las ideas, por favor, bienvenidas y qué rico vernos. Qué rico vernos. Yo creo que este es un momento, como lo decías, Francisco, EduFirst ya lleva varios webinars, ¿no? Este no es el primero, este es, no sé, como el 7º, 8º, 9º, 10º, sí. Ya no sé cuántos van, pero van varios y están proyectados muchísimos más porque creo que es el valor que tiene la red, el valor del aprendizaje colectivo y comunitario, es el valor de apoyarnos. Estamos todos en este mismo barco, todos estamos en este mismo barco y creo que estamos enfrentando un momento que nos está apretando muchísimo, pero creo que es un momento muy positivo para la humanidad. Nos está haciendo pensar las cosas de forma importante y creo que nos va a cambiar muchísimo para bien, nos va a cambiar muchísimo, nos va a darle el valor a las cosas que realmente deben tener valor. Esa es mi posición de una persona enferma, optimista. Así que así lo estamos haciendo y estamos tratando desde EduFirst generar, digamos, estos espacios y construir red. Quiero complementar en la lógica de compartir. EduFirst, así como se están generando una serie de espacios para educadores y para líderes, instituciones, organizaciones y colegios, también hemos estado haciendo webinars para los papás y mamás, que como saben en estos momentos pasaron de un viernes a un lunes a estar en las casas con los hijos, con trabajo, y eso obviamente genera todo un contexto diferente donde también sus cerebros están funcionando de una forma, el de los niños, es todo un ambiente nuevo para todos. En esa línea, sobre todo pensando en los equipos de ustedes que van a estar más enfocados quizás en ser esa voz de los papás cuando ustedes están tomando decisiones, creo muy pertinente pedirle a esos equipos que quizás revisen los webinars que hizo Ana María ayer y el jueves anterior,
porque fueron webinars que fueron pensados para papás y para mamás en base a lo que han estado viviendo, en base a la experiencia que nosotros hemos recogido de lo que vimos en España y acá en Estados Unidos. Les va a permitir quizás ponerse no solo desde el punto de vista de lo que está viviendo ahora el colegio como institución y sus educadores, sino que rápidamente ver en 1 hora y media lo que están preguntando los papás, lo que más les preocupa, el tema de la salud mental, las preocupaciones que tienen, cómo ellos están percibiendo estos cambios y entendiendo que obviamente los papás son fundamentales en esta alianza que se viene por estos próximos meses, porque si no es una alianza no va a funcionar. Creo que puede ser una forma rápida y útil de ponerse en esa perspectiva, solo mirando estos webinars que hizo Ana María, donde hubo mucha conversación, y que fueron webinars que fueron pensados para que los papás y mamás, uno, aprendieran cómo funciona nuestro cerebro, cómo está el cerebro de nuestros niños, y cómo lo que está pasando afecta lo que está pasando en la casa. Creo que puede ser una orientación, y eso está disponible, lo estamos publicando permanentemente a través de EduFirst. Si nos siguen en Facebook para tener acceso a los videos. Y en la plataforma, se están subiendo a la plataforma, también en la plataforma la idea es centralizar ahí. Exacto, en la plataforma también, y también desde ya, por favor, todos los colegios y agentes, instituciones que colaboran con EduFirst, siéntanse parte de estos webinars. O sea, gracias. Sí, Jimena, me parece importante. Ese se hizo también el de educación virtual, que hay que hacer un segundo nivel, pero ¿qué temas necesitan ustedes que tratemos? Uno, si nosotros podemos tratarlos, y dos, ¿qué temas pueden ustedes de pronto voluntariarse para tratar? Porque en la red tenemos muchos expertos y muchas áreas de manejo que no solamente maneja EduFirst, pero estoy absolutamente segura que en España, que en Chile, que Focus, que D9, que cada colegio tiene expertos en áreas que nos pueden enriquecer la red. Entonces, si alguno de ustedes siente que puede conversar en algún tema, pues lo abrimos y lo comunicamos a la red. De pronto no nos vamos a estar señalando con el dedo a ver si alguno de ustedes puede, pero más rico si viene desde la oferta voluntaria de yo soy muy bueno en este tema y me ofrezco, o no tan bueno, pero de pronto puedo manejarlo y me ofrezco. Sí, yo también iba a abrir como esa posibilidad de que tal vez no soy tan bueno, pero me interesa y podríamos hacer una conversación. Entonces yo sí podría guiar una conversación en torno a algún tema en específico. Nosotros como equipo, que hay muchos psicólogos, hemos estado construyendo, elaborando distintos documentos para el Ministerio de Educación, para la página del Ministerio de Orientación a la Familia, y también para un programa que se llama Aprender en Familia, mandándole algunos mensajes a las educadoras para que manden a las familias, muy cortito. Estamos cada vez haciéndolo más sintético, de manera que les pueda llegar en el WhatsApp para que lo lean en la casa. Hay mucha demanda a las educadoras por orientación para tranquilizar y calmar y contener a la familia, pero también están sintiendo que el aprendizaje en la casa no puede ser, le está llegando demanda de todos los profesores con muchas actividades como que estuvieran en el colegio, y la mamá está trabajando, está en teletrabajo, está cocinando, está haciendo las cosas en la casa, están los niños corriendo y no lo puede hacer. Entonces yo creo que por ahí esos desafíos, cómo enseñar online, pero también cómo sintonizar y a la medida posible de un aprendizaje en la casa, que puede ser una gran oportunidad para aprender miles de otras cosas que antes no estaban aprendiendo. Por lo tanto, me dijeron que lo que habló la Ana María el otro día estuvo muy bien. Nos ofrecemos también a compartir esas cosas porque podemos ayudarnos entre todos. En este minuto eso se necesita. Genial, yo creo Teresa, que gracias, Teresa. Un placer verte además. Pero ese es el objetivo, digamos un poco lo que vamos a hacer, lo que va a hacer EduFirst, es un poco aprovechar esta red de gente que tiene cosas para compartir y contar. Y no se trata desde la perspectiva del experto, porque yo no soy un experto en manejo de crisis, ni mucho menos. El objetivo no era
exponerme ante todos ustedes como un experto en manejo de crisis, era simplemente el de suscitar una conversación y un intercambio de puntos de vista y de ideas de todos nosotros, y eso es un poco lo que vamos a tratar de buscar, que los docentes o los profesores que están usando algunas aplicaciones, están ya trabajando los temas de lo que podamos aportar nosotros. Cada grupo de gente o cada organización o cada persona desde su perspectiva, cómo nos ayuda a irnos enriqueciendo como red y como individuos y como personas. Había unas preguntas más arriba sobre la educación virtual en los más pequeños, porque cuando ya el niño maneja la tablet o el computador, es relativamente fácil y aprenden más fácil que los profesores y realmente se ajustaron muy rápidamente. Entonces, para los que están interesados específicamente en educación inicial, podremos generar esa conversación. Hay una de las preguntas es, ¿y cómo hacen para que los papás les paguen? Muchos de ustedes aquí son líderes que están sintiendo, bueno, ¿qué vamos a hacer si los papás no? Porque la organización tiene que de alguna manera pagar los sueldos y demás. Entonces, ¿qué hacemos si los papás deciden que no pagan porque son chiquitos y entonces no van a usar el servicio? Entonces, nosotros hicimos varias estrategias, no quiere decir que nos estén pagando todos los papás, estamos en ese proceso, pero sí es qué valor agregado estoy realmente ofreciendo con el servicio. No es poner al niño frente a una pantalla, sino cómo el papá puede entender el valor agregado que el niño tiene una interacción social con otro, cómo estoy dando un valor agregado en el que el papá no le toca inventarse todas las actividades con un chiquitín que le toca cada 20 minutos inventarse algo, sino que le estamos dando ya el apoyo de aquí están las actividades con material absolutamente sencillo que son frijolitos de arroz y alguna vasija, porque son materiales que en la casa los puede encontrar rápidamente. Entonces, ¿de qué manera apoyamos para que el papá vea que tiene un valor agregado? Entonces, si quieren ese apoyo y esa guía en lo que nosotros estamos haciendo o apoyarse de pronto en lo que nosotros estamos haciendo para que les demos el servicio, déjenos saber, pónganlo ahí en el chat o escríbanos directamente para no alargar, digamos, que la reunión hoy. ¿Qué otros temas quisieran ustedes como líderes? ¿Qué problemas están enfrentando como líderes que sienten que es importante que cubramos en otra conversación? Pueden abrir sus micrófonos. ¿Pueden todos abrir el micrófono? No sé si lo podemos de hecho nosotros abrir. Sí, podemos, pero no sé si hay mucho ruido porque somos bastantes. Sí. Creo que la orientación a los educadores. Los educadores están en las casas estresados haciendo material para los niños, ¿ah? Y por lo menos hemos tenido demanda de orientaciones para tanto en la salud mental del educador como herramientas para poder hacerlo bien, ¿ah? Y yo creo que en eso tiene mucho que aportar y lo debe estar haciendo, pero... Vamos a ponerlo entonces como tema para... Yo sugiero que si quieren, la gente lo ponga en el chat, si no quieren participar, digamos, abriendo el micrófono. Sí, si no quieren abrir el micrófono, pueden escribirlo. Que lo escriban en el chat y con base en lo que encontremos nosotros en el chat podemos ir promoviendo esos espacios a través de los webinars o estas reuniones de Zoom o lo que sea. ¿Cuántos de ustedes, tenemos 70 y tantos participantes, cuántos de ustedes ya tienen a sus estudiantes activos en línea? La mayoría. Bueno, Rebeca, nosotros tenemos los estudiantes activos, pero pues son con los papás, pero digamos que ya estamos haciendo educación virtual. Nosotros ya, ok. Perfecto. Entonces, si en esa línea se necesita apoyo en algo, déjennoslo saber, pues porque si ya están en línea es porque ya lo pusieron a andar. Entonces, apoyo desde lo emocional a los docentes y desde cómo buscar estrategias. Listo. Muy bien. Bueno, no sé si Gilberto quieres tomar. También hay algunas otras preguntas sobre estrategia, como cómo promover todas las estrategias que promovemos en vez en un formato digital, que eso también los podemos apoyar.
Sí, se tocó un poquito, pero hagamos uno específicamente de eso para que no se convierta, y fue una de las cosas que empezamos nosotros a ver, que era como mandar mucho contenido y se perdió toda la riqueza de la cultura de pensamiento, de la construcción y del trabajo de verdad de construcción en grupos. No lo hicimos en este Zoom, pero Zoom tiene la posibilidad de que yo como profesor haga pequeños grupos y haya esa interacción. Entonces, eso se está haciendo y la idea es que yo hago una propuesta muy corta y luego invito a trabajar en grupos con las rutinas de pensamiento, con los mapas de pensamiento y que la cultura de pensamiento de hecho se extienda a la casa. Y de hecho Entonces, ahí también hicimos un recurso de como que salen las rutinas de pensamiento, es para estudiantes más grandes, pero lo pueden usar profesores. La rutina de pensamiento, el propósito y las estrategias digitales que ayudan a hacer esa rutina. Por ejemplo, mapas, ¿qué aplicaciones me sirven para hacer mapas conceptuales? Que también si les interesa está en la plataforma y lo estamos alimentando todo el tiempo con lo que ustedes nos manden. sí, ahora también lo pusimos, también les compartimos los planificadores, donde el profesor pone la temática de lo que va a estar trabajando, la unidad, pone los objetivos, pone los enlaces de donde puedo encontrar información de eso en caso tal de que no pueda estar en la clase, pone el link a la clase con su código y pone los objetivos de lo que estamos buscando y objetivos, como siempre decimos en vez, el gran objetivo, pero también el objetivo de comprensión, el objetivo de lo que vamos a desarrollar en pensamiento. Entonces, cuando el estudiante recibe esa planilla, que fue, yo no sé si yo ya no sé quién está compartiendo, yo ya no sé quién está compartiendo pantalla. Yo no tengo ¿Sigo la siendo pantalla. yo? Sí. Cuando el estudiante está, entonces aquí en chiquitico alcanzan a ver la plantilla de lo que recibe el estudiante. Eso diariamente, ahorita ya lo estamos mandando semanal, pero al inicio fue diariamente. El estudiante recibía el día anterior la plantilla de mañana. Ya ahorita lo estamos pudiendo mandar semanal. Entonces, yo aquí puedo entrar a los diferentes links y ahí puedo leer de qué se trata, cuáles son los objetivos. Entonces, el estudiante está mucho más empoderado. Entonces, esas estrategias también se las podemos compartir. Ya algunas se compartieron, pero no sé si hay alguna otra. Y bueno, ya terminé la reunión porque está como, Yo creo que como larga. tomaremos del chat o de los emails que nos pueden enviar emails o en el chat de cuáles son los temas que les interesan y que podríamos desarrollar. Y nosotros directamente vamos a seguir generando estos webinars y estos espacios de conversación para irnos, como lo dijimos anteriormente, nutriéndonos de la red. Muchísimas gracias a Les va a todos. llegar una encuestica de si les sirvió de algo o no les sirvió de algo. De verdad, no es para que nos hagan sentir bien, sino para que de verdad digan qué más quisieran haber oído o si les pareció que de verdad fue interesante, porque nos ayuda a crecer y si crecemos, pues crecemos todos en la red. Muchísimas gracias por haber estado. Esperamos que de algo hayamos inspirado la mente del líder y que rico verlos, porque pues en este encierro es cada vez más rico ver a alguien más. Entonces, pasen felices. En Chile, que recién inician su cuarentena, les voy a mandar una lista de los que ya llevamos más de 20 días en cuarentena, una lista de todas las ventajas fascinantes que hemos encontrado de poder estar aislados. No les mando la negativa, les mando la positiva porque de verdad son muchas cosas. Cuídense mucho. Un gusto. Gracias a Que todos estén muy por venir. bien. Gracias. Chao, chao. Gracias por venir. Chao, chao. Gracias a todos. Chao, voy a terminar la reunión en este momento. Adiós. Chao, gracias.